Muy buenas tardes, damas y caballeros. Una paradoja geopolítica amarga está ocurriendo justo en el corazón de una superpotencia petrolera mundial. ¿Por qué las grandes ciudades como Moscú y San Petersburgo tienen que imponer la distribución y límites estrictos de combustible para cada vehículo? Detrás de las cifras de crecimiento impresionantes que se anuncian, la maquinaria de guerra del Kremlin está enfrentando grietas sistémicas profundas nunca antes vistas. El video de hoy las va a descifrar y a continuación están los contenidos principales. Operación de bloqueo logístico. El poder destructivo de la estrategia de ataque de largo alcance y precisión. ¿Por qué los conductores de camiones de suministro rusos reciben órdenes tan duras de abandonar sus vehículos y lanzarse al suelo para salvar sus vidas? Ucrania aprieta el cerco sobre Crimea, aislando completamente la península estratégica cuando las tres arterias principales de transporte terrestre han sido estranguladas. De ser un paraíso vacacional lujoso, Crimea se ha convertido en una trampa mortal, sumida en la oscuridad eterna. ¿Cómo sucedió esto? El estrangulamiento de activos privados, valorados en $7.000 millones, el análisis del decreto despiadado de Vladimir Putin y la mayor confiscación de bienes en la historia de la Rusia moderna. ¿En qué se diferencia el sistema legal ruso del occidental cuando un imperio empresarial puede desaparecer de la noche a la mañana? Un terremoto sacudió el corazón del Kremlin. Por primera vez en 3 décadas, un diputado en funciones se atrevió a denunciar públicamente la hipocresía de la élite y la ola de inflación que está asfixiando al pueblo. ¿Será esto una señal de un colapso aún mayor llamado Unión Soviética versión 2.0? A continuación, el contenido y el análisis detallado. Ucrania cortó por completo el suministro eléctrico en Crimea, dejando a Crimea sumida en la oscuridad. 50 vehículos de refuerzo quedaron reducidos a polvo y 3 puentes vitales quedaron totalmente paralizados. Así es la situación, señores. Una paradoja geopolítica amarga está ocurriendo en el corazón de una superpotencia energética mundial, exponiendo graves fisuras detrás del brillo del poder. Aunque los precios mundiales del petróleo se mantienen altos desde las tensiones armadas relacionadas con Irán. Sin embargo, la maquinaria de producción de petróleo del Kremlin ha registrado una caída continua durante los últimos 6 meses. Rusia, un país que posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo, ahora se encuentra en una situación en la que no puede hacer nada al respecto. No puede aumentar la producción para aprovechar la oportunidad de vender en el mercado internacional y así cubrir el déficit presupuestario. Durante los últimos 3 años, el gobierno de Moscú siempre ha mantenido el principio de priorizar el suministro interno. Ha impuesto continuamente medidas de control y restricciones a la exportación para proteger el mercado interno antes de pensar en las ganancias extranjeras. Sin embargo, ahora incluso el suministro interno está enfrentando una grave escasez. La crisis ya no son solo cifras secas en los papeles, sino que ha golpeado directamente y con fuerza la vida de los ciudadanos rusos. Personas que nunca pensaron que tendrían que pasar por un shock como este. En las grandes ciudades consideradas símbolos como San Petersburgo y también Kazán, los conductores se sorprenden al enfrentarse a estrictas restricciones de combustible. Cada vehículo solo puede cargar un máximo de 20 litros. La causa de esta escasez no está lejos, sino que se hace evidente a través de las llamas que iluminan el cielo, frustrando todos los esfuerzos del Kremlin por bombear petróleo. La estrategia de ataques de largo alcance con drones de Ucrania ha golpeado directamente el punto vital de la economía de Moscú, al atacar constantemente los depósitos, los buques petroleros y las refinerías clave. La brutalidad de la guerra ha convertido la noche en los centros industriales de Rusia en mares de fuego que brillan como si fuera de día. Mientras tanto, en otros lugares, las ciudades quedan sumidas en la oscuridad eterna debido a los cortes de electricidad. Esa imagen trágica se refleja con mayor claridad en la península de Crimea, el territorio estratégico que Vladimir Putin anexó en 2014 para salvar su carrera política. Irónicamente, justo cuando el presidente ruso estaba ocupado presidiendo el Foro Económico en San Petersburgo. Entonces, toda esta región
quedó a oscuras esperando a que regresara la electricidad. En Simferópol, la ciudad más grande del sur de Crimea, un ataque con drones ucranianos alcanzó la planta termoeléctrica principal de la ciudad, causando un apagón generalizado y prolongado. Imágenes reales capturaron el momento aterrador cuando un destello brillante iluminó el cielo y la central térmica quedó envuelta en llamas. Hasta la mañana siguiente, columnas de humo negro seguían elevándose sin cesar. El fuego consumió la instalación durante muchas horas, incluso varios días seguidos. Esto no fue un ataque aislado, sino una campaña de bombardeos ampliada que provocó una serie de grandes explosiones en toda la ciudad y las áreas circundantes, alcanzando incluso una base aérea militar en la zona cercana. Desde entonces, las estaciones de servicio se han quedado sin combustible. Toda esta península estratégica está siendo sumida en la oscuridad y el aislamiento, y esa crisis energética se está extendiendo como una mancha de aceite desde Crimea hacia el interior de Rusia. El caos en la retaguardia inmediatamente echó un balde de agua fría sobre el frente, sacudiendo todo el sistema logístico militar. En las rutas principales de suministro para el frente, los conductores de camiones rusos incluso recibieron órdenes severas: abandonar toda la carga y el equipo estratégico para lanzarse a las zanjas al costado del camino. Todo esto para intentar salvar sus vidas de los ataques aéreos mortales desde lo alto. Cuando el frente se estanca y la retaguardia está agotada, el Kremlin se ve obligado a recurrir a medidas económicas extremas y brutales nunca antes vistas para mantener la maquinaria de guerra. Una ley recién firmada permite al gobierno ruso confiscar todos los bienes de cualquier ciudadano que se atreva a criticar la guerra. Inmediatamente después, este poder supremo se concretó con un golpe estremecedor. Se confiscaron enormes sumas de dinero, hasta $7.000 millones de los bienes de uno de los oligarcas multimillonarios de Rusia. Este es el caso de nacionalización individual de activos más grande en la historia de la Rusia moderna. Un acto de apropiación de bienes que demuestra el estancamiento y la sed de dinero del aparato de poder para compensar las enormes pérdidas financieras. Esta acción de apropiación, valorada en $7.000 millones, no es simplemente una medida económica aislada, sino una señal de una tormenta total que está a punto de caer sobre Rusia. La opresión y el agotamiento interno han llevado la tensión política al máximo, obligando a los diputados del Parlamento ruso a dejar de guardar silencio y a levantarse públicamente. Ellos denuncian abiertamente la hipocresía del gobierno y señalan públicamente a la élite oligarca Pomoria como la raíz de todos los males y errores que rodean al país. Una ola de resistencia y fisuras latentes, pero directas, se está formando justo bajo la base del poder de Putin. Los autos parecidos a tanques en Moscú, las esquinas oscuras de Simferópol y las fortunas multimillonarias confiscadas son solo las primeras fichas de dominó en caer. Esto expone la realidad de que lo que está ocurriendo es solo el preludio de una caída mucho mayor para el futuro de Rusia. La estrategia de Ucrania ya no se limita a incendiar refinerías, sino que ha evolucionado a una campaña sistemática de estrangulamiento llamada bloqueo logístico. El objetivo supremo de esta campaña es cortar completamente las rutas de transporte, los convoyes de suministros y los camiones que llevan equipo militar y bienes esenciales desde la retaguardia hacia los territorios ocupados y las unidades de primera línea rusas. A lo largo de las autopistas logísticas estratégicas, que solían estar llenas de convoyes militares cargados de municiones rumbo al frente, ahora acechan día y noche los drones de reconocimiento ucranianos como fantasmas. Sin importar si es de día o de noche, los ataques ocurren de manera continua, convirtiendo toda la cadena de suministro rusa en presas cazadas y eliminadas en tiempo real. Sin embargo, con la ruptura de la cadena de suministro terrestre, la estrategia de defensa alrededor de la península de Crimea se está reforzando más que nunca, empujando a esta base militar clave hacia un aislamiento total. La geografía de Crimea crea cuellos de botella críticos en el tráfico, que, al ser atacados, provocan consecuencias en cadena extremadamente graves para la capacidad de refuerzo. Además del famoso puente de Kerch, el destino de las 3 arterias viales que conectan esta región con el territorio continental controlado por Rusia es ahora más frágil que nunca bajo los bombardeos periódicos de Ucrania.
El puente Chona, una posición sumamente importante, ya ha soportado 2 ataques pesados. Aunque aún no ha sido completamente destruido, su estructura ha quedado tan dañada que tuvo que cerrarse por completo para esperar reparaciones, lo que le da una gran ventaja estratégica a Kiev. La segunda arteria también se encuentra en una situación similar, ya que sufrió daños y tuvo que dejar de operar por completo, aunque el nivel de destrucción fue un poco menor que el del puente Chonja. Mientras tanto, aunque el tercer puente aún intenta mantenerse en funcionamiento, el flujo de tráfico se ha visto considerablemente restringido, sin poder compensar el enorme vacío dejado por las otras 2 rutas que han quedado fuera de servicio. La tragedia a largo plazo para el ejército ruso radica en que, cada vez que los ingenieros rusos terminan de reparar y restaurar, inmediatamente vuelven a caer ráfagas de artillería y drones ucranianos. Parece que Moscú se están quedando sin opciones para proteger el cielo, ya que sus sistemas de defensa aérea en todo el país están siendo constantemente rastreados y destruidos. Esto ha facilitado que la industria de fabricación de drones de Ucrania explote a un ritmo vertiginoso, con un crecimiento acelerado que supera incluso a las corporaciones de inteligencia artificial más famosas de Estados Unidos. El agotamiento de las arterias de transporte ha convertido directamente el que alguna vez fue un paraíso turístico para la élite rusa en una trampa mortal llena de terror. Hubo un tiempo en que los hoteles de lujo en Coimbra tuvieron que ofrecer paquetes de vacaciones extraños y lujosos que incluían combustible adicional para los turistas, para asegurar que pudieran conducir de regreso a Rusia después de sus vacaciones, en un contexto donde las estaciones de servicio en la península se estaban quedando sin combustible y el miedo a quedarse atrapado pesaba en la mente de quienes querían visitar este lugar. Pero ahora ni siquiera esos privilegios pueden salvar la dura realidad que se está desplomando sin freno. Las voces de pánico ya han comenzado a surgir incluso entre los blogueros y creadores de contenido de viajes rusos, cuando admitieron abiertamente que la temporada turística aquí debe ser cancelada de inmediato, para evitar una huida caótica. Advierten amargamente que poner un pie en Coimbra en este momento no es diferente a entrar en una zona de guerra feroz, y que después tendrán que rogar en vano por un alto al fuego o esperar ser rescatados por organizaciones humanitarias internacionales. Este paraíso vacacional, soleado de antaño, se ha convertido oficialmente en una jaula de hierro sólida que encierra las ilusiones de paz en medio de una guerra brutal. Cuando los cercos de embargo y las flechas de ataque del enemigo empezaron a apretar las arterias energéticas, el Kremlin ya no pudo ocultar la inestabilidad en su aparato superior. Una declaración pública del portavoz del gobierno expuso la situación de estancamiento, al admitir las graves pérdidas y confirmar que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia se vio obligado a humillarse y pedir ayuda a los países aliados, solicitando apoyo de combustible bajo el pretexto de satisfacer necesidades humanitarias ante los ataques de sabotaje del gobierno de Kiev. Sin embargo, la alianza, los amigos en los que Moscú está depositando sus esperanzas, incluidos China, Irán y Corea del Norte, en realidad no son más que una ilusión lejana, incapaz de cambiar la situación de la noche a la mañana. Pekín se ve obligado a apretarse el cinturón y reducir las importaciones de petróleo debido a los efectos negativos de la guerra relacionada con Irán, lo que ha provocado que la cadena de suministro, a través del estratégico estrecho de Hormuz, se vea interrumpida. No tiene ningún excedente de combustible para compartir con su aliado del norte. Mientras tanto, la propia Teherán está luchando bajo el estricto embargo impuesto por Estados Unidos y sus aliados, lo que ha paralizado su capacidad de exportar petróleo. Ni siquiera pueden salvarse a sí mismos, mucho menos ayudar al Kremlin. En cuanto a Pyongyang, un país cuya economía prácticamente solo funciona para producir armas y equipos militares, esperar que suministren petróleo es como buscar algo imposible. Una declaración pública contundente fue firmada por el diputado del Partido Comunista de Rusia, Mikhailovich Makiev, quien dirigió directamente sus críticas hacia el Kremlin. Porque este diputado expuso una dura realidad, que incluso en medio de los intensos ataques que las ciudades rusas sufren día y noche por parte de las fuerzas ucranianas, las autoridades siguen organizando con indiferencia el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. El panorama económico de unas superpotencias en guerra se presenta con contrastes dolorosos.
donde la inflación descontrolada y el costo de vida asfixian a los ciudadanos comunes, mientras que los bolsillos de los funcionarios corruptos y los oligarcas no dejan de engordar. Datos impactantes de Forbes en 2026 muestran que el número de multimillonarios en Rusia alcanzó un récord, con 155 personas que poseen una riqueza total de casi 700.000 millones de dólares. Una cifra enorme, casi igualando todo el presupuesto federal de Rusia. Detrás de la gloria de los superricos están los grandes casos de corrupción de miles de millones de dólares, los arrestos de funcionarios en todos los niveles y una ola de confiscaciones de bienes que alcanza hasta 1 billón de rublos cada año. Justo cuando las quejas del pueblo y las críticas de los legisladores resonaban, acusando al gobierno de quitarle todo a su propia gente, el presidente Vladimir Putin eligió responder firmando un decreto implacable que legaliza oficialmente la confiscación de todos los bienes y viviendas de cualquiera que se atreva a criticar al régimen. La herramienta de represión autoritaria recién firmada fue utilizada de inmediato al día siguiente. La brutalidad del aparato autoritario ruso no se detiene en amenazas, sino que se convierte de inmediato en una guadaña económica. El decreto cayó directamente en el corazón del país. Apenas un día después de que se aprobara oficialmente el decreto de confiscación de bienes, el Kremlin lanzó un golpe relámpago sin precedentes contra la élite oligarca. Un multimillonario ruso fue despojado por completo de su patrimonio privado, valorado en hasta 7.000 millones de dólares. Todo esto se justificó bajo el pretexto de luchar contra la corrupción. Los observadores geopolíticos entienden claramente la verdadera naturaleza de este decreto. Es un castigo político brutal para cualquiera que se atreva a oponerse a la guerra. Por eso, este multimillonario fue rápidamente encarcelado, mientras todo su imperio empresarial, sus cuentas bancarias y sus lujosas propiedades inmobiliarias fueron completamente absorbidos bajo el control del Estado con solo una firma autoritaria. Esta medida de gestión extremadamente dictatorial no se limita solo al ámbito de la guerra, sino que se expandió hasta convertirse en una herramienta para sofocar cualquier voz disidente, listos para llevar a cualquier ciudadano a la ruina total, confiscando todos los frutos de su trabajo de toda la vida solo por una publicación o una crítica al gobierno en las redes sociales. En medio del colapso total del derecho a la propiedad y la propiedad privada en Rusia, se revela una paradoja geopolítica llena de ironía. Mientras la retaguardia se tambalea por las sanciones económicas autoimpuestas, el frente sigue presenciando escenas sangrientas y desgastantes de la guerra de desgaste. En la zona cercana a la ciudad estratégica de Amiens ocurre una tragedia logística. Se abatió sobre el ejército ruso cuando un enorme convoy de refuerzos, compuesto por unas 50 camiones cargadas de combustible y municiones, intentaba cruzar el puente principal para entrar a la península de Taimyr. Al quedar en la mira mortal de las fuerzas ucranianas, todo este convoy de suministros fue completamente destruido en un devastador bombardeo de fuego. La naturaleza trágica de este hecho es completamente real. Las 50 camiones, junto con todo el equipo y las vidas de los soldados, quedaron para siempre en el campo de batalla. La clave que le dio a Kiev este poder devastador fue precisamente el rápido auge de la industria de drones. Según el informe del comandante en jefe del ejército de Ucrania, la producción de drones en este país está registrando un crecimiento vertiginoso, alcanzando una tasa de casi 13% al mes. Este es un ritmo de desarrollo inimaginable para un país que está en medio de la guerra. Esto significa que la producción puede duplicarse cada 5 a 6 meses. Un ritmo explosivo de desarrollo militar como ese es algo que el Kremlin, incluso con el apoyo indirecto de los recursos de China, es completamente incapaz de igualar.